estamos gozosos, la Iglesia de Jesucristo el Ancla, por esta palabra que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias al Señor porque comenzamos un tiempo de amores, un tiempo donde cuando nosotros aprendemos a orar como Pablo, cuando el cielo se mueve, cuando el cielo sabe dónde estás tú, cuando la palabra del Señor se ubica, esa paloma hermosa llena de su fuego, el Espíritu Santo de Dios que inunda nuestro ser. Hoy el Señor me da una palabra y es pacto de Dios con Salomón, que Salomón, después que había hablado, orado el Señor, el valor de la oración y el hablar con Dios es lo que Dios quiere. Dios no busca que seamos más sabios en tanta letra, sino que seamos sabios en tener una comunión y relación con Él. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, yo he oído tu oración y tus ruegos que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella, para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado el Señor aquí en la Iglesia de Jesucristo el Ancla. Y todo lo que el Señor te envía a hacer un diseño de Dios, como Salomón acaba de finalizar o está haciendo un diseño del corazón de Dios que se lo dio a David, al rey David, su padre. Pero quien tenía que ejecutarlo era Salomón. Y dice el Señor aquí que se le apareció la segunda vez y dice, yo he oído tu oración y tu ruego. El valor de la oración, del gemir, del clamor, porque cuando nosotros buscamos verdaderamente al Señor, buscamos es agradable. Así que la Iglesia de Jesucristo el Ancla es una barca del corazón de Dios, la barca de la palabra que Dios le dio al Shema en tierra de Shiva Beula, una palabra inmutable, anclada en Cristo Jesús. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca para decirte que la Iglesia camina guiada por la brújula del amor, que es el Espíritu Santo. En Cristo Jesús tenemos que seguir porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de Dios. Amén. Entonces vamos mirando aquí que el Señor dice siempre advierte, que siempre que da algo advierte. Cada vez que va haciendo, mira, cuídate de hacer esto, de aquello. Cada vez que debemos leer las bendiciones, pero siempre viene lo que la advertencia, la exhortación de Dios. Pero es lo que más le cuesta al pueblo de Dios leer, o nos cuesta. Pero, ¿sabes una cosa? Que cuando tú tienes a Dios, la obediencia te es fácil. Obedecerte es fácil cuando tú eres obediente a Dios. Amén. Te damos gracias al Señor por este momento, por su palabra, y damos inicio a esta palabra que el Señor me regaló. Que el Espíritu Santo nos guíe hoy, porque el Rey está contento. Y te das cuenta que esa relación y esa forma de hablar es Salomón con el Señor. Él fue y habló. Y eso es lo que Dios nos enseñó a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, nosotros podemos ir al Padre, porque ya Él nos dio la victoria, andamos en victoria, con un decreto de vida está expuesto a la luz de toda la tierra, y que la tierra le pertenece a Cristo, porque la tierra de Dios la creó Dios, hizo los cielos y la tierra la creó para que nosotros la disfrutáramos. Amén. Pero ese disfrute viene acompañado de una obediencia. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esta palabra que fluye en este momento sea de bendición. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? Y vamos a Hechos 9. Vámonos a Hechos 9, porque la palabra que el Señor me ha regalado es que el Señor con su palabra tiene un banquete dispuesto para aquellos que le escuchan, que se sientan, que meditan su palabra, que como los de Maús dicen, yo no sé, después que el Señor les habló, les dijo, vuelvan al Pentecostés, no se lo vayan a perder. Pero también les dijo el Señor, les sirvió una mesa, les hizo un banquete. Jesús siempre nos hace un banquete. La mesa está servida, y ese banquete que le dio a Emaús fue para que volvieran y retornaran y no se perdieran un tiempo glorioso.
Y le sirvió, y cuando ellos dijeron, cuando se fue, cuando estaba con nosotros ardíamos. Pero eso es lo que el Señor quiere, que cuando tú estés con Él, que tú ardas de amor como Jeremías, que tú sepas que no puedes volver atrás y que tú comienzas a vivir la obra del Señor cuando eres obediente. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra que el Señor me regaló. Amén. Y vamos a hablar de alguien, de un varón de Dios que sirvió al Señor por amor, que se enamoró del Padre porque conoció, tuvo un encuentro. Antes pensaba, estaba como Job, de oídas te había oído, más no le veía, hasta que vino. Y así nos pasa a todos nosotros. No pueden hablar, no pueden decir, pero hasta que entre un encuentro, entonces hay fiesta en los cielos y el Padre se alegra. Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, que es el Señor dirigiendo esta palabra, Pablo estaba en una persecución. Y hay momentos en que Dios siempre nos ve a todos. Y tenía entre ojos a uno que hacía persecución, que tenía poder contra los hombres, pero no con Dios, pero Dios lo tenía para un trabajo. Amén. Tenía sabiduría. Es más, Pablo era, como decirte a ti, un rabino. Pablo era un rabino. Pablo era un maestro, porque si estaba entre los maestros y fue enseñado y tenía ese poder de perseguir, Pablo en la universidad que él tenía, romano, y fuera de eso, un rabino, tenía mucho poder. Amén. Por eso la persecución y el celo de perseguir a los de Cristo, a los que estaban sellados, a los que buscaban a Jesús. Y tú sabes que cuando las personas dicen que escuchan, pero que no tienen un encuentro con Dios, se vuelven solamente oidores, pero no hacedores de su palabra. Era un hombre que perseguía porque tenía los ojos cerrados. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender, y en nosotros, en nuestra razón, tenemos que decir: Señor, despiértanos y enséñanos a ver. Señor, que todo manto de Babilonia, de Roma, se caiga en el nombre de Jesús, y todo manto del mundo no esté conmigo ni en mi casa. Abre mis ojos para verte, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Pero había uno que tenía una persecución, tenía todos los poderes en su mano y lo llevaba para ejecutar una hora de muerte. Pero Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba observando. Porque tenía poderes. Y dice el Señor, pero tiene todo. Diré al Señor en el cielo: uy, ya está listo. Tiene relaciones, tiene esto acá. Uy, listo. Puede hablar a un reino, ya puede hacer. Dios, mientras Pablo estaba persiguiendo en el libro, en el cielo estaba escribiendo lo que iba a hacer Pablo. Las dimensiones de que así como él persiguió, así fueron las dimensiones de Dios lo llevó. Amén. Porque él estaba celoso, era celoso, pero de la letra, porque no conocías. Amén. Y entonces no había tenido un encuentro. Y hasta que tú y yo no tengamos un encuentro con esa gloria, tenemos que, hermano, en Cristo Jesús todos tenemos que ser sellados. Hasta que no seamos sellados, no somos hijos. Somos creyentes. Y si no somos discípulos en Cristo y no nos dejamos y buscar al Señor y hacernos discípulos leyendo la Biblia, tener una relación con el Señor, y luego pidamos por ese encuentro, ese sello con el Espíritu Santo de Dios, hermano, vamos a quedar en la silla y con temor de predicar. Y si hablamos, pidamos al Señor que nos dé hablar con denuedo, y que pase un Pablo, como pasó con Apolo, y lo despierte. Mira lo que es un ungido de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Este hombre que tenía toda la universidad de ese tiempo, Pablo de Tarso, era un hombre muy instruido. Digamos que en las mejores universidades de este tiempo, las mejores relaciones políticas y religiosas, pero tenía un celo y pensaba que era un hombre celoso de la palabra y de Dios, pero no conocía el nuevo tiempo. Estaba en la ley, estaba observando y estamos teniendo un verdadero encuentro, porque el verdadero encuentro transforma, cambia.
Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, conoces tu identidad de hijo, conoces la identidad celestial que habla Efesios capítulo 1. Conoces el valor de la sangre preciosa de su sangre. Él no lo conocía. Él perseguía una secta. Pero su mismo maestro dijo, déjalo a ver. Si su mismo maestro había dicho, déjenlos que prediquen y si no perseveren, mira si no tiene razón Dios. Lo que Dios levanta, hermano, aunque parezca pequeñito, en el caminar y el paso del tiempo, el Señor lo va haciendo como un océano poderoso. Amén. Y dice aquí que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Y fue al sumo sacerdote. Hay gente y pidió carta. O sea, el sacerdocio de la ley estaba enviando para matar a los que seguían a los discípulos de Jesús. Cuando dicen discípulos, eran verdaderos creyentes, verdaderos hombres de fe, que a través de la persecución se movían. Y en ese movimiento había expansión del evangelio. Esa persecución es como el Salmo 4. Mientras más lo oprimían, más había expansión en su corazón. Como pasó en Jabes, porque Dios le libra. Como pasó con el pueblo de Israel. Amén. Que Egipto los oprimió y resulta que crecen. La palabra de Dios tiene solamente un destino y es crecer, multiplicarse, florecer. Amén. Entonces dice que él pidió cartas por donde iba. Amén. Gente metiendo presa la palabra, metiendo, ¿quién puede tener el reino de los cielos? Si el Creador nuestro hizo los cielos y la tierra, dice el principio. Amén. Y nos fue dado esa tierra, la estaba buena, pero nosotros, el hombre pecó. Dios nos dio una buena tierra. Y cuando tú tienes al Señor, tú te vuelves buena tierra. Y vamos a hablar por qué eres buena tierra. Dice que los propósitos del hombre son uno, mas Dios sabe para dónde nos lleva. Dios conoce a cada uno de los que tiene en su mano y parte de su remanente. Y teniendo esta relación, dice que iba el camino a matar, iba el camino a Damasco, pero el camino a Damasco significaba camino a la salvación. Porque para allá iban todos los discípulos de Cristo a salvarse. Dice que mientras llegaba a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y es que de repente Dios llega, cuando Dios va a hacer un cambio, un algo en una vida, Él no necesita pedirle permiso a nadie. Cuando Él va a hacer algo en la vida de alguien, el Espíritu Santo desciende. Y entonces comienza el Señor a celebrar. Esa luz se ve y desciende y rompe toda estructura humana para poseerla y establecerse en esa tierra, en la de tu corazón. Pero hay una transformación. Pensar que solamente que tenemos el llamado y que nos recibimos, pues Dios necesita una preparación. Pablo tenía que ser reconstruido, redimido, quitar ese diseño humano y traer las leyes del cielo y del amor en Cristo Jesús y dar a conocer la obra. Tenía que ser transformado ese corazón. Amén. Tenía que hacer algo el Señor en la vida de Pablo para que luego enviarlo. Y dice aquí, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos capítulo 9. Y cayeron en tierra y una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Mira la vocecita. Porque cuando tú tienes un encuentro, un toque del reino de los cielos, comienzas a mirar. Y sabes que tú no ves como el carcelero, pero sabes que algo pasó. Y Saulo de Tarso sabía que algo había pasado, que había tenido un toque y que él nunca había conocido eso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y comenzó a hablar, porque es que cuando Dios va a hacer algo contigo, comienza a hablar y tú comienzas a hablar con Él porque te lleva a un territorio diferente. Amén. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, ese hombre que salió con ese ímpetu de matar, ese hombre varón que había matado, hombre que tenía cartas, que tenía relaciones y que su única disposición era matar, Cristo, el reino de los cielos, se glorió en Pablo. En Pablo de Tarso, que lo conocía naciones, a Pablo de Tarso que lo conocía en Jerusalén, a Pablo de Tarso que lo conocía toda la sociedad, un hombre de poder allí como a Faraón. Dios se iba a gloriar.
Dios se glorifica de tal forma aún en los perseguidores. ¿Para qué? Para demostrar su gloria. Amén. Por eso nosotros como Iglesia de Cristo no debemos temer, porque dice que Él hacía eso. Mas Dios trae un tiempo victorioso para salvar a su pueblo y su remanente, porque lleva y posee una semilla eterna. Amén. Y dice, el Señor le dijo, mira lo que dijo el Señor a Pablo, hablando. Después de bajar, hermanos, a hablar con el Señor Jesús. Amén. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y él fue. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. O sea que todos cayeron. Pero el que tuvo la conversación y el que tuvo el encuentro fue Pablo. Pueden haber muchos alrededor. O también lo dijo el único que lo vi, pero el único que lo vio fui yo. Daniel también lo dijo. Amén. Cuando Dios está llamando a alguien, puede haber una reunión congregacional. Pero de entre ellos llama a uno y ese es el que tiene el encuentro y la llama se derrama sobre esa persona. Porque es el que Dios ha llamado y escogido dentro de una congregación para hacer una obra. No es que los otros no sean, sino que Dios sabe a quien capacita para darle ministerios y los ministerios. Cada uno son diferentes. Pero el que de Pablo era arrojado, el Saulo era un hombre entregado a hacer lo que él decía con carácter. Y Dios mirándolo. Todo lo tuyo y lo mío está escrito en el cielo, dice Efesios 1. Y hasta puedes leer todo Efesios capítulo hasta el 6, te das cuenta que todo lo sabe. Dios está aquí mientras yo hablo. Dios cuida de nosotros de tal manera que tenemos su compañía todo el tiempo. Y observa a buenos y a malos. Y entonces hay un libro que hay un escriba y va escribiendo. Tú y yo tenemos un escriba al lado. Y hace reporte al cielo. Y si no te arrepientes, pues entonces tú tienes que ver qué vas a hacer, porque Dios, el cielo está hablando de ti como hablaba de Pablo. Amén. Amén. Un momento. Como estaba hablando de Pablo. ¿Qué es imposible para Dios? Amén. El cielo estaba hablando de alguien y que le tenían un trabajito y él no sabía. Y mientras iba a matar, Dios le tenía el trabajo listo. Amén. También el lugar donde se iba a quedar, la ciudad donde iba a ir, la ciudad donde se iba a quedar y cómo iban a hablar con él. Amén. Dice que ellos escuchaban la voz de Jesús, pero no veían. ¿Estás entendiendo? ¿Qué dijo Job? Que escuchaba, mas no veía. Y aquí tenemos que oír y ver. Porque dijeron lo que fueron de la samaritana. Tú nos hablaste, pero ahora vimos. Aquí todos tenemos que ver. Todos hermanos. Todos. Pues tenemos que orar por nuestra casa, nuestra familia. Que todos conozcan al Cristo que yo predico. Al Cristo que predica Pablo. Al Cristo que predicaron los apóstoles. El Cristo del que nos habló de nuestros padres, que hablaron de Cristo, del Evangelio, que es poder de Dios. Aquí se habían abierto los cielos. La gente escuchaba, mas no podían ver. Amén. Se levantó de tierra y abriendo los ojos. ¿Qué dice? Que mientras los otros no pudieron, los ojos de Pablo se abrieron, pero no veía porque había una transición. Dios estaba mudando un tiempo en Pablo, en Saulo. Él antes veía porque tenía vendas del mundo, pero Dios en ese momento él se quedó sin ver, porque la luz que él veía era la del mundo, pero ahora había llegado la luz de Cristo y esa luz enceguece. ¿Para qué? Para poder liberar el alma de Pablo, de Saulo, y convertirlo en un predicador a las naciones. Amén. 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 Dice que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea que todo el mundo, ahí se dieron cuenta sus soldados, los que iban con él. Un hecho pasó, algo, ahí hubo un cambio. Pero solo uno fue llamado a un ministerio. Podía haber sido los hombres soldados, pero el que se lo había escogido era en el que Dios se iba a glorificar. En Saulo de Tarso. Amén. Dice entonces que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo haciendo ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué dice? O sea, que Ananías tenía una relación. Jesucristo no iba a enviar a alguien que no tuviera una verdadera comunión y tuviera un corazón tan limpio, que pueda ungir a un hombre del ministerio como Pablo, que ahora Dios, Jesucristo estaba preparando para hacer una obra maravillosa, para que hoy a ti y a mí nos alcanzara. Por eso tu casa y tu ministerio tienen que hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque hay un alcance para algo. Por eso, en vez de buscar oro y plata, Pablo era un hombre, mira las dimensiones. Puedo decirte que tenía más poder que un gobernador. Amén. Amén. Porque a veces la figura que está al frente no es el que verdaderamente tiene la autoridad. Dice que Pablo tenía la autoridad. Pero ahora Cristo quería darle fuera de esa, quería glorificarse en él y mostrar que sabía manejar la autoridad universal. Por eso Dios no le da su ministerio a todo el mundo. Amén. Por eso hay que necesitar un corazón dispuesto. Y aunque ahí parecía que no estaba dispuesto, Dios conocía la disposición de Saulo. Pero era que estaba escrito en el cielo. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Por eso, aquellos que tienen relación con el Señor, tienen todos los días conversaciones, hablan. Y cuando el Señor dice, ve, heme aquí, Señor. Heme aquí, un corazón dispuesto. Todos los hombres de Dios que tienen un corazón dispuesto dicen, heme aquí. No es que todos dicen delante de todo el mundo, heme aquí, Señor. Sino que en su altar tenga un corazón dispuesto a que Dios le hable. Y aquí ya había uno que tenía un altar diferente. Era un hombre que estaba señalado antes de la fundación del mundo, llamado Ananías, para abrir los ojos a un siervo de Dios, que Dios estaba preparando. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, con D mayúscula, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Porque aquí él ora. ¿Qué estamos hablando? ¿Con qué iniciamos la oración? El poder de la oración. Por eso ay, ore por mí. Sí. Pero ¿qué dijo ¿qué se llama? El centurión? Tengo un siervo. Mandó a los ancianos, mandó a los amigos, pero el último dijo, mejor manda, envíe, lanza la palabra, Señor. Lanza la palabra. Porque era tanta la fe que tenía que sabía que si Jesucristo lanzaba la palabra, el Señor obraría con el poder. El Señor haría algo maravilloso. Amén. Amén. Y lo hizo porque la fe es la que ejecuta la palabra. Cuando tú crees y tienes fe de que Jesús respalda, si Dios te dice algo, esa palabra es inmutable, se cumple, no importando las circunstancias. Amén. Ananías fue obediente. Y dice, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Orando. Porque hay oraciones que no se hacen con palabras, sino con lágrimas. Imagínate cómo estaría ya orando Pablo. En esa transformación el proceso duele. Abrir los ojos duele. Pero no, para él no estaba llorando, era que estaba iniciando un ministerio. Yo estoy hablando, amén. Hay procesos que no se ven en público. Había uno guardado en una casa, en la calle derecha, que tenía 3 días guardado, pero porque no sabía, porque Dios lo había desacomodado. Cuando una circunstancia, una situación te desacomoda, es para que tú entres en oración, tú ores y hables con Dios. Ay, ora por mí. Sí, podemos orar por ti, pero es que el Señor quiere escuchar tu voz, porque el Señor dice que Él escuchó la voz. En el versículo 7 de Hechos, en el capítulo 9. Pero dice que él fue obediente, dijo dónde iba a ir, pero también estaba haciendo que la ayuda de Pablo se acercara para activar un ministerio. Rakataba, Isha, Rakataba, Isha, y Dios está usando un Ananías. De pronto tú eres un Ananías que no está en la agenda del hombre ni de nadie, pero mientras estés en la agenda de Dios y Él te va a usar para una cosa, usó a Ananías para abrir los ojos a Saulo de Tarso. Hombre que abriría ojos a las naciones. Por eso no veas el ministerio pequeño. Dice que Ananías es discípulo de Jesús, y el que es discípulo de Jesús es diferente. Sabe ver y sabe escuchar la voz de Dios.
Y él tiene un corazón dispuesto a lo que Dios dijo. Él no dijo, él comenzó a mostrar. Y dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Recobre la vista, que es lo primero que necesitaba restaurar la vista. ¿Qué dijo Bartimeo? Se quitó la copa romana, Rakataba y Sharra. Y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Bartimeo. Y dijo, y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, más duro. Porque a medida que las voces te quieran callar, tú tienes que dar más duro para que los aires escuchen a quién estás tú buscando, a quién estás tú llamando y a qué reino tú perteneces. Pablo era romano, tenía todo, pero venía un momento donde Dios hace cosas asombrosas y maravillosas. Porque el que no escucha y no ve con la visión de Cristo, aprende a mirar como ven nosotros. Y lo primero que nos despoja el Señor, como despojó a Job, fue que mirara, que mientras iba despojando, iba mirando cómo pensaban sus amigos, cómo pensaban las personas cercanas. Job pensaba, yo era bueno, yo hacía esto, hacía esta obra, hacía esto, pero no había visto. Amén. Pero dice, porque he aquí el orar. El Señor, hermanos, Él sabe que dónde estás tú. Ahí en esos 3 días aprendió a hablar con Dios. Cuando tienes un encuentro, una circunstancia, tú aprendes a hablar con Dios. Era hombre de sinagogas, de relaciones, pero estaba en un cuarto 3 días encerrado, orando. Aprendió ahí a orar, aprendió a hablar con Dios. Amén. Antes de predicar las naciones, Saulo fue quebrantado en la presencia del Señor. En medio de la oscuridad de su ceguera, Saulo descubrió que la oración no era una rutina. La oración no es una rutina, porque quien vaya ante el Rey de Reyes y Señor de Señores a tratarlo como un trapo, como si te diera su servicio, cuando nosotros somos los que estamos al servicio del Dios del universo, el soberano y único sabio Dios, y que dio autoridad a su Hijo Jesucristo y nos dio a nosotros, porque Él la ganó y tuvo la victoria. Ahora nos toca a nosotros vencer como estaba venciendo Pablo. Jesucristo estaba tomando un corazón y diciéndote a ti y a mí, que si Él pudo, nosotros podemos. Amén. Amén. El hombre que respiraba amenazas empezó a respirar adoración. Del perseguidor se convirtió en intercesor. Y el cielo dio testimonio del cambio. Porque he aquí el ora. Ve a Ananías. El cielo estaba hablando de Saulo. Todo el cielo, hermano. Así como se reúne un congreso de un departamento, de una nación, de las naciones. El cielo tiene su congreso diariamente. Acuérdate que esto aquí es una imitación de lo que se ejecuta en el reino nuestro. Amén. El cielo dio un testimonio del cambio. He aquí él ora. Él ora porque él sabía que lo que estaba era diferente. No había conocido de eso. Por eso cuando Jesús llega a tu vida, la gente va a notar tu cambio. Va a notar tu temor. Vas a dar pasos de fe que no sabes cómo. Pero siempre te enviará una ayuda. Siempre te enviará alguien a levantarte. Esto fue rápido. Cuando Dios te llama, tú no puedes esperar que alguien haga lo que Dios te dijo a ti. Si te das cuenta, Dios prepara para hacer un envío. Dios te prepara para tomar un área. Dios te ama. En lo que Dios te haya preparado, eso bendice y dale la gloria a Dios. Y no llores antes a quebrantar el corazón simplemente, sino darle la gloria y la gracia en alabanza y adoración. Orando, él estaba hablando. Por primera vez, Pablo estaba haciendo algo diferente. Amén. Dios que estaba quitando una estructura que se parecía a todas. Aquí hay un diseño original y tú y yo somos esos diseños originales. Esto está aquí en la Biblia para hablarnos de muchos hombres de la fe. No solamente para leer la historia de lo que hizo, sino para decirte que cuando somos parte de un pueblo de Dios hay un diseño y algo que Dios depositó en ti y en mí para hacer la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Es una misión que tenemos cada uno. La misión de Ananías, discípulo por allá, no. ¿Sabes qué pasó? Pero en el cielo, él era el que iba. Dios no mira si eres pequeño o grande. Hay profetas que solamente fueron y dijeron, hoy se mueren todos, si no se arrepienten. Jonás, que no fue la primera,
Dios se encargó de llevarlo. Porque es que el propósito de Dios se cumple. Y en que Dios llame a un y aunque tire la toalla, Dios lo levanta y lo pone en el sitio donde dijo que tenía que ser ahora. Amén. Amén. Cuando un hijo de Dios ora, el cielo responde. Y el cielo sabía que aquí había un arma, que aquí había un martillo de guerra. El cielo sabía que había un instrumento listo y preparado y lo iba a preparar el mismo cielo. A Pablo no lo preparó hombre, a Saulo de Tarso lo preparó el mismo Jesucristo. Por eso tenían cuidado de poner las personas correctas. Y las que no estaban correctas era para matar el ministerio. Entonces el mismo Dios le iba empujando, le iba guiando. Le iba guiando con el Espíritu Santo, un hombre lleno de... Estaban preparándolo y transformándolo para que darle del poder del cielo, del Espíritu Santo, hacer en Pablo, en esa tierra de Pablo, en vez de ser seca y que desconocía su verdadera identidad, lo estaban regando para hacer para reverdecerlo y darle y tomar posesión de su totalidad para que ejecutara un propósito de Dios. Amén. Y entonces mueve a Ananías. Y entonces hay veces que no hacemos cosas porque escuchamos que el otro, que aquello, que damos una transformación. El verdadero cambio se nota porque Ananías estaba hablando con el mismo Jesús. Ananías no estaba diciendo, ven que sí él cambió, pero sin cambiar, y ponle la mano, pero dale una esperanza que sí cambia, que no cambia. Pero aquí había un propósito y Ananías sabía conversar con Dios. Ananías no se movió a imponer manos ni nada, ¿sabes? Hasta que Jesús no lo especificó. Por eso cuando nosotros nos movemos tenemos que tener la indicación de Dios y una conversación con Dios por nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad y al propósito de Dios. Amén. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén? A una pelusa tenían ahí. ¿Y qué es difícil al Señor? Es que ahí donde el Señor se glorifica. En lo imposible, en lo que nadie cree. Amén. Y ahora aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invocan tu nombre. Hay tiempo de persecución. Hay gente que se levanta contra la iglesia de Cristo. Hacen persecución los que invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué nos persiguen nosotros? ¿Por qué nos persiguen a nosotros? ¿Por qué persiguen un solo nombre? Porque somos diferentes. Tú y yo somos la sal y somos la luz de la tierra. Y el mundo sabe que tú y yo tenemos una misión. Por eso persiguen. Por eso tú y yo tenemos que mirar lo que hacen, lo que nos hacen. Nosotros tenemos una cosa, sacudirnos el polvo y seguir avanzando al supremo llamamiento. Amén. Amén. El nombre, cuando tú invocas el nombre de Jesús, toda la tierra tiembla, porque sabe que había autoridad. Y por eso Dios, aquí el Señor dice que tenía autoridad. Pero mira lo que es el Señor. Dios sabe lo que hace. Amén. Y el Señor le dijo, Él puso las excusas, pero Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mira, o sea, dice Pablo en su epístola, dice que Él fue escogido por Jesús, llamado por Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, y fue lleno de su gracia, el Espíritu Santo, y que fue Dios nombre. Por eso aquí dice, aquí debemos leer bien el versículo 15 de Hechos 9, porque el edicto salió del cielo. A Saulo no lo llamó hombre, lo llamó el cielo. Amén. Para llevarlo a unas dimensiones, que más adelante vamos en el capítulo de Hechos, un tiempo de fuego en Hechos. Un tiempo que nosotros debemos saber que si la iglesia no camina en este fuego, que si va porque tengo hambre, que porque me hace falta esto, que vamos a hacer una obra de caridad por esto. No, hermano, eso está bien, son obras. Pero Dios quiere vernos a nosotros como instrumentos escogidos. Y que no veamos pequeño lo que Él dice de nosotros, sino escogió a Ananías solo para abrir los ojos. Pero esa fue su misión. Pues tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué quieres que haga? Amén. Amén. Y dijo, en presencia de llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué hacía Saulo antes en el versículo 14? Perseguía con autoridad a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Ahora él iba a predicar
llevar el nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tremenda trabajo, o sea, no solamente lo mandó a un lugar, lo mandó a todas partes. Así sería la dimensión y ese instrumento que Dios vio como a Jeremías, porque Jeremías era un profeta misionero, Rakataba y Sharazai. Pablo también era un apóstol misionero, un profeta en las dimensiones, porque él tuvo un encuentro, habló con Jesús, y luego tú tengas ese hermano, ya tú te has con los cielos abiertos, ya tu vida cambia cuando tú ves a Cristo, y el momento en que lo ves tal, es porque ya le puso el manto. Y entonces viene la preparación. El hecho de que te den un manto no quiere decir que no vas a pasar. El manto es lo que te cubre y te llena de propósito, como Ruth tenía el manto y extendió su manto y vos se lo llenó, así hace el Señor. Pero hay unas especificaciones para el manto. Amén. Pero tu manto no pertenece a hombre. Amén. El que Dios llama y escoge para tales cosas no necesita aprobación de hombre, porque ya está aprobado por el cielo. Es más, si atacan ese propósito, no tienen aquellos que atacan la aprobación de Dios, porque están atacando al aprobado por Dios. Amén. Amén. Entonces, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, Él no solamente lo envió acá, Él quería perseguir atacando la obra de Dios, pero Dios le dio un buen trabajo. Le dio a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, naciones, hermano. Dice que lo enviaría a pueblo que no conocía del Señor. Amén. Lo llevaría a reinos diferentes y también a los hijos de Israel. Una dimensión diferente. Fue el que se preparó fuera del tiempo del hombre, pero que estaba en el tiempo, en el caído de Dios, para una intervención divina, para hacer una expansión lejana del Evangelio de Cristo, del poder del reino de los cielos. Fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Entonces, ya teniendo él la visión, Pablo, ese hombre, conforme el corazón de Dios, activó el ministerio de Pablo. Dios va a usar personas sencillas, pero con un corazón sincero. Olvídate tú que si tú atacas, aunque Dios te dio una tarea y Dios te dijo: úngeme a ponle la mano, pero tú no quisiste hacerlo conforme Dios te lo dijo, tú tienes que hablar con Dios y pedir perdón. Porque cuando Dios te envía un Saulo a ti, tú tienes simplemente que hacer la obra y avanzar. Aquí no se habla tanto de Ananías. Aquí se habla de la misión de Ananías. Y tú y yo, iglesia, somos esos Ananías. La iglesia de Cristo es aquella que despierta a los que están dormidos para traerlos a Cristo. Quitarle la ceguera. Y no solamente a decirle: vamos a orar por la plata, pero todo eso se abre y luego tú tienes a Cristo. No crear una iglesia dependiente. A Pablo lo pusieron. A Pablo ya le tenía aquí el edicto celestial. Le mandaron al profeta Ananías, el discípulo de Dios, y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vida y seas lleno del Espíritu Santo. Tenía tanta unción Ananías que las dimensiones de Ananías eran de cielos abiertos. Dios no va a enviar a cualquiera a ponerte la mano. Y si Dios depositó en esa línea, si Ananías no hubiera ido, Dios le quita eso y se lo da a otro, como le dijo Mardoqueo a la reina Esther. El tiempo ha llegado. Ananías fue obediente. Ananías no buscó un protagonismo, que yo estoy lleno del Espíritu, yo tengo más que Pablo, porque a él, a mí no, si yo puedo hacerlo. La iglesia de Cristo es discípulo y obediente y no hace más que su misión. Porque el precio lo pagó Cristo. De aquí para allá es un regalo. Esto es un regalo que tenemos. Un tiempo de gracia. El Espíritu Santo tenía que ser sellado. La iglesia que no camina con el sello del Espíritu Santo, aunque tenga dones y haya hecho cosas y hable y diga, es lo que Dios dice. Aquí estamos hablando que estaba el reino de los cielos abiertos hablando.
Aquí no estábamos hablando de que había una iglesia, aquí estaba el Rey de los cielos y hablando con hombres enviados que estaban preparando a preparar un ministerio. Amén. Ananías fue cumplido, Ananías fue legal. Ananías hizo como un hijo leal el propósito por el que Jesús le dio. Estaba preparado, ungido, de pronto apartado, lleno, se movió, hizo lo que le dijo. Él especificó, tú lo viste el sueño, ya Dios, Jesús te dijo que yo iba a venir y ahora vengo a poner a hacer algo, vengo a activar tu ministerio. Amén. ¿Te acuerdas de Fura en Gedeón? También fue esa ayuda, pero llena del Espíritu Santo. Una iglesia camina con ese Espíritu Santo. Y sea lleno, le dijo, que te vengo, dice, hermano Saulo lo trató con el respeto porque Ananías sabía que cuando Dios llama, Ananías era un procesado. Y sabía que Pablo estaba en un proceso y en las manos de Dios. Y un proceso en las manos de Dios, hermano, es mejor ser obediente todos con el que Dios está procesando. Porque te voy a contar algo, que es un gibor que Dios está levantando. Porque el gibor de gibores no se va a levantar por alguien para desperdiciar ese retiro. Le había puesto el ojo, el edicto estaba afirmado en el cielo, Rakataba y Shaddai. Acuérdate que cuando el rey David fue apartado, Dios estaba formando un gibor, porque era un hombre de guerra. Pero no quiere decir era rey, pero no quiere decir que era rey para hacer riquezas para él. Acuérdate cómo danzaba, cómo bailaba ante su pueblo. David también ministraba presencia a su pueblo y trajo y honraba todo, ministraba a Dios. Hablaba de un linaje que vendría a través de él, porque él amaba a Dios. Imperfectos, hermanos, pero la perfección en Cristo Jesús vale más que el oro y la plata, Rakataba y Sharabasaya. Amén. Dice entonces que la iglesia obediente, aquí estamos mirando que esos hombres que fueron ungidos y fueron llenos del Espíritu Santo en Ananías, eran todos obedientes. Obedientes no a decir estoy lleno, eran hombres obedientes a hacer la obra de Dios. No mirando cómo le va a hacer, pero aquí Cristo habló con él puso sus objeciones y Cristo le dijo, me es un instrumento, ve, háblale. Ya Ananías sabía que tenía que ir. Ananías está hablando que tenía un fuego en él que podía ungir a Pablo, hermanos. Si Ananías pudo ungir, Dios lo usó como instrumento para ungir a Pablo. Imagínate las dimensiones en que caminaba Ananías. No cualquiera lo podía ungir. El corazón de Ananías era un corazón agradable, que tenía el corazón de Dios contento. Amén. Amén. Y dice que y al momento, versículo 8, y al momento le cayeron los ojos como escamas. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Quién se ha leído, creo que el capítulo 13 de Ezequiel, que hay vendas mágicas? ¿Tú te acuerdas en el capítulo 16 donde Pablo pasó que había una divina con vendas del mundo en los aires y tenía todo encantado, toda esa nación de Filipos? ¿Y cuál es la iglesia más pequeñita, pero la más poderosa y de la llave? Filadelfia. Amén. Dios no busca gente, es la iglesia de la llave. Pequeñita, pero aguantadora. Y tiene la puerta abierta y le dio la llave a ella. Amén. Pablo no se iba a mover. Dios, eso que hizo Pablo es para que vea las dimensiones de la iglesia. Amén. Y dice que hizo lo que hizo. No se puso a mirar si Dios te da a ti y a mí una orden. No tenemos que esperar, ¿será que voy o no voy? Pues, hermano, yo sé lo que es una disciplina bonita. Yo por eso, hermano, Dios me dice, muévete. Yo voy. Porque no es agenda de hombre. Eso es lo que está rompiendo el Señor, que tú admires al hombre y no mires a Cristo. Tuvieron que quitarle las vendas del mundo, las escamas como escamas. El alma de Pablo estaba presa, y Dios necesitaba despertarlo, como dice el Señor a todos. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Sacúdete el polvo. Pablo tenía un yugo y era el yugo de la ley. Pero Cristo lo estaba haciendo libre para un propósito. Lo estaba preparando. Y habiendo alimentado, dice, y al instante recobró la vista
y levantándose fue bautizado. Y levantándose inmediatamente Ananías, con esa aprobación, tú tienes que mirar que Ananías no era cualquier persona. Ananías tenía que ser una persona de total credibilidad en Jerusalén o en toda la nación. ¿Sabes por qué? Porque este nivel, no estoy hablando del nivel de super, no. Era porque necesitaba un apoyo verdadero. Un hombre de principios y leal al reino de los cielos. Acuérdate que tú y yo somos leales al reino de los cielos, no a hombres. Podemos amar a nuestros pastores, podemos amar acá, pero que nos desenfoques. Enfócate siempre en Cristo, porque el Señor te va a preguntar: yo te di una misión, te preparé tantos años en la iglesia, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú hiciste lo que te mandé? El Señor lo va a preguntar. Por eso Pablo sabía, conoció el cielo abierto y sabe cómo se maneja. Y le abrieron los ojos. Pablo era un hombre de ojos abiertos. Porque él, para poder mirar y avanzar, tenía que saber cómo el Señor iba allanando el camino, iba suavizando el camino, iba quitando, limpiando y abriendo puertas eficaces y allanando el camino de obstáculos. Amén. Esta es la forma como el Señor comenzó con Pablo, como comienza contigo. Pablo, tú lo ves, pero Dios usa cualquiera, ¿te das cuenta? Él no mira, Él mira el corazón. Él mira el corazón. Por eso yo tengo que guardar. Donde está el corazón tuyo está el tesoro. Acuérdate que el enemigo sabe lo que tú deseas. Por eso tienes que orar: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén. Y dice que entonces, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién introdujo a Saulo? Ananías. Y tenía autoridad. Lo llevó a la iglesia y le dijo: si Ananías era un hombre de ojos abiertos, y un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre lleno del fuego, del poder de Dios, a él le respetaron. Y él pudo introducir a Pablo. Aún sabiendo que él tenía todo eso, pero la misión diferente era para Pablo. Las características y lo que Dios había preparado durante mucho tiempo en Pablo era para ir donde él dijo: instrumento escogido me es este, llamado y escogido, llamado a Damasco y escogido en el camino, preparado y ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Para llevar su presencia, la presencia que tiene el Espíritu Santo, llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los ciudadanos. Una gran misión. No es porque yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir, hermano. Cada vez que Dios mueve a un hombre llamado, escogido y ungido, el primer día lo que viene es ring, espada va y espada viene, para que sepas tú. Si no te la obra es un disfrute, es un paseo, pero la llegada a la primera noche es una inauguración de espada va y espada viene. Porque quiere estar conquistando un territorio. Amén. Por eso tenía que abrir los ojos a Pablo. O Pablo en todas partes era bien recibido. Tú lo ves aquí con las cosas que pasaron, circunstancias difíciles, pero ahora tú y yo en el mundo espiritual peleamos la guerra cósmica. Amén. Y entonces tú, cuando tienes los ojos abiertos, tú no puedes escuchar a hombre. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó un hombre de un estatus de credibilidad, no de estatus de religiosidad, no, de credibilidad, porque era un hombre, un verdadero israelita, un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Ananías. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde estás tú, aquel que ora. Cuando Dios te llama, cuando aún tú no sabes. Mira, Pablo no sabía. Hay personas que están pasando circunstancias, están pasando el trato de Pablo. Y Dios está preparando, están orando, están gimiendo, están llorando, no saben. Pero están hablando en el Espíritu y no saben. Están gimiendo en el Espíritu y no saben. Pero el cielo los está viendo, los está escuchando, está diciéndole a alguien: ve y envía a un Ananías que solamente le ponga las manos, lo bautice y lo introduzca al ministerio que yo he preparado para él. Así es. Así es. Amén. Y dicen que era tanto el fuego de Pablo, cuando ya tú tienes el fuego, el Espíritu Santo, la boca te queda pequeña, ya comienza a hablar con denuedo. ¿Te acuerdas de la persecución?
Porque cuando tú comienzas a hablar de Cristo, comienza la persecución. Aún los que estaban a tu lado pueden creer que tú estés tan incendiado, que tú estés así, pero es que cuando Dios tiene cosas aceleradas, acelera a uno. Cuando viene a hablar con calma, es para un lugar sencillito aquí. Pero el ministerio de Pablo era un ministerio acelerado. Era un fuego, iba a incendiar porque el mismo Cristo lo preparó. Amén. Amén. Dice que mientras Saulo más se preparaba y más hablaba, todavía era Saulo, en el capítulo 9, dice que él confundía a la gente. Él se esforzaba y confundía a la gente. Era que Pablo había visto el cielo abierto. Pablo estaba incendiado del fuego de Dios. Pablo no podía hablar de otra cosa. Amén. Y otros se confundían. Porque esas dimensiones, como dice Pedro, solo las conocía Pablo. Aún Pedro dijo que los misterios de Pablo conoció más misterios que Pedro, que estuvo con Jesús. Amén. Porque para la tarea que había, tenía que conocer. La de Pablo era moverse por todas las naciones. Yo cuando estuve en Dubrovnik y me senté en la sinagoga ahí, yo veía todos esos shofares, los mantos de esa sinagoga y me senté y subí. Y me senté y medité allí. Yo dije, aquí estuvo Pablo. Amén. Amén. Y damos gracias al Señor porque hay lugares que tú vas a estar y no sabes. Nada en que tú hagas en Cristo Jesús es algo como que yo lo hice. Es un paso de fe y un paso que Dios hizo que tú lo dieras. Amén. Y dice entonces, hermano, que confundía a los que moraban en Damasco. Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Él fue a matar a Damasco, terminó predicando, terminó siendo Dios de repente, los cambios, transformaciones. Cuando hay algo que necesitaba acelerar Dios, entró Pablo. Amén. Pero la iglesia de este tiempo tiene que estar como Pablo. Tiene que dejarse ungir del Espíritu Santo. Tiene que tener una comunión en un altar. Dice que tuvo 3 días y tú y yo tenemos que tener un encuentro con el Señor, levantando y meditar, no entrar directamente ahí a tirar, a decirle al Señor, dame esto, tú cúbreme. No, tú estás en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo sabía hacer. Fue enseñado a hablar como habla el cielo. Amén. Y como no le comprendían, decidieron matarlo. Aún sabiendo que tenía la autorización y que Ananías lo había introducido y que hablaba de Dios del que ellos hablaban, decidieron matarlo porque no entendían. ¿Por qué? Porque no era para esa tierra. No iban a entender porque no era para esa tierra. Era para las naciones, para los que no conocían, para los no predicados, para los que contenían, para hablarles del Dios desconocido, para ir a Berea, para ir a la ciudad del Mediterráneo, hasta hablaba de ir a España. Amén. Amén. Ese era Pablo, un visionario de Cristo, porque era un soñador para el mundo que no entendían, pero Saulo, Dios siempre iba a ponerle ayuda. Le colocó un Bernabé. En Damasco tuvieron que sacarlo y moverlo a Jerusalén. Dios mueve su ministerio, Dios mueve su ministro. Dios tiene la pronta ayuda de sus ministros. Amén, los que Él prepara. Y aunque no creen ese cambio, no creían en Él, que fuese discípulo de Cristo, porque a veces pensamos que somos discípulos, pero no reconocemos el poder de Dios transformador. Amén. Eso se nota. Pablo estaba loco del Evangelio. Por eso dice en Romanos 1:16, el Evangelio es locura para el mundo, pero es poder de Dios. Aquí estaba mirando sobre él. Lo dice por eso. Porque hay personas que dicen, yo hablo, yo creo que me sé la palabra, veo imágenes, veo aquí, yo soy intercesor. Pero no entienden a veces. Pero no era necesario que no entendieran porque Pablo era para otros lugares. Ya estaba determinado en el cielo. Amén. Amén. Entonces apareció un hombre compasivo, un hombre que vendió su casa, un hombre que supo servir, llamado Bernabé. Y lo tomó y lo llevó a los apóstoles. No lo llevó, lo llevó a los apóstoles. Identificó que había algo diferente en él.
A mí me vieron que había algo diferente, no me vieron fue espada, lanza, hacha, de todo, y jabalinas si podían. Pero el escudo de Dios guarda a sus ungidos. Amén. Entonces tú no puedes decir no, porque es que no es con ellos, no es tu tierra. Amén. Entonces, por eso entra la base del amor ahí, porque no saben lo que hacen, porque no conocen tus dimensiones ni el propósito tuyo cada uno, pero se olvidan de algo, y que la iglesia de Cristo es amor. Amén. No es que más sepa palabra, no, podemos enseñar, y eso era Bernabé. Amén. Lo introdujo a los apóstoles y habló de Saulo, que había visto y comenzó a hablar de esa historia que se había regado en Damasco, de cómo había pasado, amén, y que había hablado ahí mismo en Damasco, en lugar donde iba a matar, habló valerosamente de Cristo. No importa donde te hayan conocido tu pasado, no importa donde te hayan visto, lo más importante de esto es que tú hables de Cristo. No importa que tú digas, ese era esto, tú dices, era, como dijo el rey David, yo era pastor, pero voy para el palacio. Yo era, pero ahora soy de Cristo. Cuando tú eres de Cristo vas para el palacio, tienes una invitación al palacio, tienes una silla en la mesa, tienes un banquete listo, que nadie se puede sentar si tú no llegas, porque el ungido y el llamado que Dios prepara es comisión. Esa mesa es santa. Amén. Y comienzan, hermanos, con esa introducción de Bernabé, de él. Y él hablaba, y entraba y salía y hablaba. ¿Y qué pedían los apóstoles? ¿Qué pedían los discípulos en capítulo 4 de Hechos? Que el Señor les diera poder para hablar con de nuevo y que su mano siempre estuviera sobre ellos para que ellos pudieran hacer la expansión de la obra. Dice el rey David que era el rey, porque la gente, yo estaba, ya que yo Señor, quiero hacer las peticiones, pero quiero aprender a hacer peticiones. Y ¿sabes qué me senté? Me dijo el Señor, me senté ahí un momentito, dejé allí, me hice una cosa, escribí las estructuras y todo, y me senté en el mueble. Y me sale el Salmo 27, versículo 4. Una sola cosa he demandado, Señor, estar en tu presencia todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Una cosa. Y dio pan. Rey David. Él era rey. Pero sin la presencia de Dios y el Espíritu Santo, no somos nada. Pide una cosa, ¿qué pidió la reina Esther? Salvación para su pueblo, salvar su vida y la de su pueblo. Pidió vida. A veces queremos abarcar tantas cosas y lo único que reverdece y florece es en la presencia del Señor. Pablo pudo cambiar, y Dios cambió la historia de Pablo por el poder del Espíritu Santo, sellado. Era un hombre que iba a sellar iglesias, iba a caminar en mundos de oscuridad y lugares de oscuridad, y el Espíritu Santo sería su guía y su luz. La iglesia no puede caminar como se está especificando. Solo puros congresos, y la sociedad no cambia. ¿Sabes cómo puede cambiar el corazón? ¿De dónde nació? ¿Por qué está Cristo en tu corazón? Pues cuando Él transforma nuestra vida, hacemos una sociedad diferente. Mientras tanto, solo son palabras y demagogías de hombre. Pablo era un hombre hablador y demagogo, sabio en toda la sabiduría y conocimiento de hombre. Por eso le era fácil después convertido a hablar de Cristo, porque sabía que eso no valía nada. Después que vio el reino de los cielos abiertos, no había más nada que eso. Imagínate que si a Pablo lo mataban, le hacían un favor. Pero Pablo tenía un trabajo. Y era hablar con amor, con denuedo, hablar de la gloria del Padre, hablar de nuestro reino, como un príncipe, un rey, un apóstol, pero sobre todo como un soldado de Cristo. Un hombre que hacía lo que Dios decía, así como Ananías, en obediencia, un hombre obediente. Muy obediente, ¿por qué? Porque portaba un precioso regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. Trabajo de nuestro Señor Jesucristo. La misión de Cristo fue traernos al Espíritu Santo y hacernos nosotros una obra llena, transformarnos para llevar y portar esa obra. Si no estamos llenos en nuestra totalidad de Cristo, no somos portadores de esa obra. Podemos aparentar y podemos hacer y debemos así, pero si no tenemos una llenura total y no tenemos la comprensión del verdadero amor del reino de los cielos, no vamos a llegar. Por eso, hermanos, nosotros diariamente tenemos que tener un encuentro de amor con el Señor. Tenemos que ir a las cámaras secretas, a ese lugar, enamorarnos y enamorarlo a Él, y alegrar el corazón del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Enamorarlo de tal manera
que el huerto de los aromas y se inunden del perfume del amor y las oraciones sean fragantes y lleguen a la presencia del Señor. Las oraciones de Pablo eran un aroma agradable a Cristo. Pablo, cuando subió esa oración y sabían dónde estaba, era porque era aroma a Cristo. Pablo olía a Cristo. Amén, amén, amén. Entonces dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo hablaba idiomas. Todo el mundo trató de matarle, pero es que él estaba lleno, como Jeremías, le daban, pero él seguía. No importaba, era columna de ese tiempo. Ay, Sharra, para unas naciones que le esperaban, para un gremio que le enteraba, un reinos que le esperaban, porque iba a transformar las naciones con Cristo Jesús. Él era el capitán Cristo, pero el conquistador Pablo llevaba palabra de libertad a las naciones. Amén. Dice, cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Lo llevaron a su casa, Saulo de Tarso. Lo llevaron para Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el amor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que Pablo era un hombre que fue preparado, fue recibido, pero hubo un propósito, fue llevado, preparado hasta el momento en que Pablo comenzó a hacer expansión del evangelio. Si a ti como pastor, como profeta, apóstol, lo que tú seas, no tienes persecución, aún dentro de tu casa, si tú recibes a Jesús y tu fe no es probada, tú estás regalando tu botín al mundo, porque tu fe va a ser probada, tu ministerio es probado. Y si tú te rindes, inclinas la cabeza ante lo de tu casa, ante lo de vecindario y ante el mundo, tú te has inclinado a Baales. Por eso el Señor Jesús también apartó a esa mentalidad. Dios aparta para que seas el diferente de tu casa, para que vean que no te vas a doblegar ante el mundo y que sepan que Jesucristo vive y reina en tu corazón. Hoy la invitación para decirte lo siguiente: muchos hombres hablan de Cristo y si sufren persecución, sufren rechazo, lo que pase, eso no les interesa porque ya vio el cielo. O sea, que mientras ellos hacen eso, Él dice, sigo al supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque hay corona incorruptible. Ya después de haber visto lo que vio Pablo, hermano, ya no quería volver atrás. Porque dio como pérdida todo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo da era una pérdida, pero iba para su ganancia, la vida eterna. Amén. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que cambió su vida, relaciones y todo, por las relaciones universales. Cambió las terrenales por las universales en Cristo Jesús. Recibió sus bendiciones eternas y fue restaurado su manto para hacer una obra de amor. El Señor siempre que te llama te especifica qué es lo que va a hacer contigo. Lo primero que te da a ti el Señor es la visión. ¿Cómo vamos a llegar? Y ahí la cosa no nos dice. Amén. Amén. Por eso debemos estar enfocados en nuestro supremo llamamiento. Supremo porque es del soberano y sabio Dios que le pertenece. Y en Cristo Jesús nos sella en el Espíritu Santo para ejecutar la obra. Amén. Así que hoy la invitación es que recibas a Jesús. Puedes transformar tu vida. Él puede hacer diferentes cosas en nosotros, pero esto es para el que quiera. La invitación es como esa iglesia, que se te quiten las vendas mágicas. Dice, ¿cuáles? Si yo no veo, yo veo todo. Yo estoy bien. Job estaba bien. Pablo estaba bien. Y muchos hombres de la Biblia estaban bien. Abraham estaba bien. Tenían riqueza, estaban bien. Pero estaban dentro del mundo de idolatría. Lo que sea que tú estés idolatrando, hoy el Señor te está diciendo que lo entregues. Que lo entregues a Cristo y dejes que tu corazón te pertenezca. No importando las razones, tú puedes ver el mundo mientras celebraba un Pentecostés. Habían dos Pentecostés, estaban el de la ley afuera, todas las naciones, todos los judíos de las naciones bajaron a celebrarlo, pero había unos en obediencia, Hechos 1, versículo 8, encerrados, esperando la palabra que Jesús le había dicho.
Esperen, esperen y esperaron. Así que tú y yo estamos llamados a hacer una obra en obediencia. Amén. En Hechos capítulo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso se dio la persecución. La persecución trae como obra la expansión. Pero tú y yo, cuando estamos protegidos en Cristo Jesús, oremos por los hermanos, por los misioneros. ¿Por qué? Porque Pablo habló de misiones. Y a veces pensamos que tú y yo somos reyes y sacerdotes y ponemos corona. La corona está para decirle que está en favores. Y de la autoridad que nos da el Señor dice, apártate, monte, quítate y te lanza a las profundidades del mar en el nombre de Jesús. Si tú le dices con tu boca al reino, al mundo, el reino que tú perteneces, se allanan, se derriban montañas, se calman tormentas y se callan los vientos para que llegues al propósito. Así que si hoy tú necesitas que el Señor te diga algo, es esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a recibir el reino de los cielos en tu corazón. Ya no es en cuatro paredes, es el corazón. El Señor le dijo a Samuel desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis que aquí el negocio es un corazón. Un corazón que ame a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La batalla la ganó Jesús, escrito está. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y a Él y solo a Él servirás. Amén. Todo lo que está en la Biblia derrota al mundo. Nuestra espada es la palabra y corta para allá y para acá. Así que, hermanos, hoy yo te invito que seas parte de esa iglesia de la llave, que seas parte de una bendición, porque el Rey está contento, el Rey está enamorado. El Rey no cabe de gozo, el Rey está cantando de amor y vocifera como guerrero victorioso. Y está diciendo y cantándole a su amada iglesia que viene por ella. Maranata. Amén. Así que hoy, la palabra que el Señor me regala para nosotros es que hoy no miremos a quién vamos a ver, como dijo Pedro. Pedro, mate y come y ve allá. Fue. A Dios no le interesa sino su obra. Dios no mira que yo amo más a Dios, que estoy enamorada, yo soy más santo. Dice Dios, pero yo tengo uno. Y santifícamelo. Y tú simplemente con pasar vas santificando con tu manto y con tu palabra, que el manto te lo da Dios limpio como Josué, para despertar las almas para Cristo. Amén. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los malos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Amén. Ese es Salmo 37, versículo 9 y 11, hasta el 11. Y dice el Señor, porque dice el Señor, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso le pasó a Samuel. Versículo 24, era malo, pero no quedó postrado porque tenía un celo. Lo que no sabía era, no conocía a Dios, pero tenía un celo por el Dios vivo. Entonces Dios le dio un celo más, pero fue en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, dice así: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y hoy oramos esta palabra, Salmo 37. Le damos gracias al Señor, porque es que confías en Él. Cuando tú haces el bien, tú confías en Dios y haces el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Damos gracias, Señor, esta tarde, esta noche, por esta palabra que me regalaste, que hoy estamos hablando de que Dios conoce tu dirección, tu casa, tu nombre y la necesidad exacta que tú tienes. También, así como Dios me dio esta palabra de Pablo, sabia dirección, y envió directamente a un hombre lleno de poder para ungir. Y en el Espíritu, Dios le dio visión a ambos. Amén. Te damos gracias, Señor. Que Dios envíe ayuda donde hay un corazón rendido que busca la voluntad de Dios. Pablo no fue activado por un título, ni por una multitud, sino por una oración sincera. En su desierto el Espíritu Santo estaba formando un instrumento de poder. Cada lágrima se convirtió en semilla de propósito, cada silencio en una conversación divina. Tú has contado mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu renombre. ¿No están ellas escritas en tu libro? Isaías
Salmo 56, versículo 8. Dios sabe todo. Pero ¿sabe qué? Pablo regresó cantando, Pablo regresó dando la gloria, Pablo regresó con la semilla cantando y con las gavillas en las manos para hacer expansión del Evangelio. Así que la invitación es esa, que hoy recibas a Cristo. Creas en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto está aquí para que veas tú que se paga un precio por servir al Señor. Pero, ¿sabes cuál es el precio? Ciudadanía universal, reconocer tu identidad de Hijo, reconocer tu identidad celestial, reconocer a nuestro Padre y único sabio Dios, a su majestad y su alteza real, Dios altísimo, el Dios omnipotente que servimos. Y además de eso, que tengo una palabra, ya no sé si la puedo tener. Amén. El Señor nos está diciendo hoy que te decidas hoy, porque es un tiempo de muchos cambios. Que seas tú que cuando llega, Dios envíe la palabra o envía lo que va a hacer, tú estés preparado y seas un manantial para dar de beber a muchos. Así como la samaritana trae una ciudad a Cristo, ella dio de beber a muchos, pero también Cristo transformó sus corazones. Y eso es lo que quiere el Señor, un corazón transformado. Porque el cetro está extendido y está extendido con victoria. Su nombre se llama Victoria. Jesucristo es nuestra victoria. Amén. El Señor escucha tu clamor y envía ayuda. El propósito que el Señor puso en ti y en mí no será detenido, porque quien nos escogió fue Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te provea lo que hoy estás pidiendo. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, haz el Señor un disfrute. Cuando tú vas a un disfrute, no es tu voluntad la que tú vas a hacer a la de Él. Y entonces comenzarás a obedecer porque le amas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así que eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios, enamorarnos del Señor, y que en este tiempo de su amor, tú y yo veamos verdaderamente nuestro diseño. El de Pablo nos lo mostró aquí, pero Dios siempre que llama, te está guiando y a veces tú te quedas dejar. Nos dice el Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con el motivo de que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjala ir y desecha el enojo. No te existe en manera alguna hacerlo malo. Amén. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y esa es una bendición de Dios. Así que hoy Dios te bendiga, te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y te dé paz. Y haga resplandecer tu rostro. Amén. Amén. Porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Dándole la gloria a Dios. Bendice a Jehová en todo tiempo. Con su alabanza de confía en tu boca. Que Dios te bendiga, porque este es un tiempo de amor. Que el Espíritu Santo te active para el ministerio. En el nombre de Jesús. Que sea un tiempo de activación en tu ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te despierte a su iglesia. Que el Señor te conoce tu oración, lo que estás pidiendo para la obra primeramente. Él conoce lo que tú tienes en tu corazón. Actívalo sintiendo, actívalo enamorándote, porque es un tiempo de servicio, es un tiempo donde tenemos que levantar y activar nuestro ministerio en Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y esto va, y esto yo. Él hizo de todos ustedes. Los que miraron a Él fueron encontrados, no fueron avergonzados. Le damos la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios la bendiga, amada pastora Mayre, su iglesia, el arca y Camarón de Guaira. En tierra de Canaán, tierra de Sheba de Una. Dios bendiga a todas las personas que verán este video. Y sobre todo, Dios bendiga a la iglesia Jesucristo el Ancla, porque el Rey está contento.
Él está enamorado de su